Muy buenos días a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga. Mi nombre es Roberto Aquinatoa, soy el rector del Seminario Teológico Nazareno Sudamericano en Quito, Ecuador, y en esta ocasión seré su profesor del curso de Teología Sistemática 1, que para mí es un privilegio y una bendición el poder compartir este tiempo con ustedes y poder servir a la iglesia a través de este trabajo muy especial, a través de poder juntos ir construyendo el aprendizaje de este curso maravilloso. Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este tiempo de aprendizaje. Estoy radicando en la ciudad de Quito y para mí un gusto el poder estar con ustedes el día de hoy, compartir con ustedes este tiempo y sobre todo participar juntos en el desarrollo de este curso. Vivo ahora en la ciudad de Quito, tengo 2 hijos, casado con la pastora Rita Barco y sirviendo desde este punto a la Iglesia del Nazareno. Quiero también en esta oportunidad leer juntamente con ustedes el sílabo. Especialmente quiero enfocarme en la parte de la competencia ministerial del estudiante. Y la competencia para este curso dice que puede discipular de manera básica e inicial a un nuevo convertido. ¿Por qué me interesa que podamos leer esta parte? ¿Por qué me interesa que podamos leer y hablar en esta parte? Es porque la competencia dice que puede discipular de manera básica e inicial a un nuevo convertido. Eso significa que el estudio teológico no es solamente un pensamiento o un estudio abstracto de las situaciones, sino más bien el estudio teológico nos lleva a la práctica diaria de nuestro accionar ministerial. Y en este caso, que una persona que estudia teología puede desarrollar un discipulado a un nuevo convertido y este nuevo convertido pueda aprovechar de esto. Dice la competencia ministerial del estudiante, esta competencia práctica dice, puede discipular de manera básica e inicial a un nuevo convertido, integrando en el proceso la perspectiva teológica arminio-wesleyana. Respecto a la naturaleza de la teología cristiana, la revelación divina por medio de las Escrituras, la Trinidad de Dios y la doctrina de Jesucristo, en amor y obediencia al mandato de Jesús, para movilizar a la iglesia hacia el cumplimiento de la misión de Dios, hacia el cumplimiento de la misión de la iglesia del Nazareno en el marco bíblico de la Gran Comisión. Ahora bien, esto significa que necesitamos entender que la teología es algo práctico, no es una teología que a veces estudiamos, que se vuelve algo abstracto y difícil de aplicar en algún campo ministerial. Por eso es que cada uno de nosotros, cuando hablamos del estudio teológico, en el pasado nos han transmitido una idea en la que a veces pensamos que la teología es muy abstracta y que no tiene nada que ver con el desarrollo en el campo de la acción ministerial. Bajo esta premisa importante de la competencia ministerial del estudiante, de esa competencia práctica, bajo esa premisa, entonces nosotros podemos decir que la teología es algo práctico que se desarrolla en la iglesia y que para nosotros es una bendición el poder ser estudiantes de teología, estudiar la materia correspondiente a teología sistemática y saber que esta materia puede ser práctica, utilizada prácticamente en el desarrollo del ministerio de la iglesia local. En este caso, para poder discipular a un nuevo convertido.
Eso es algo fundamental que nosotros podemos desarrollar. Ahora, no obstante, es importante también entender la fundamentación del curso. Dice, hacer teología no implica solamente el hecho de repetir conceptos elaborados o preelaborados en otros contextos, sino que demanda del teólogo un buen trabajo integral, consistente y profundo en la manera de aplicar todo este ámbito, ¿sí? En el entendimiento de las doctrinas bíblicas, en el entorno y en el tiempo en el que vive. Y de la misma manera, las dimensiones de la formación del carácter y del desarrollo de habilidades que proyecten en la formación de discípulos y el cumplimiento de la misión de Dios. En este sentido, es fundamental estar conscientes de la calidad de vida que debe tener todo aquel que se acerca a un estudio teológico. Es importante esto, ¿sí? Es fundamental entender que el desarrollo teológico es un desarrollo práctico y que no solamente el estudiar teología nos debe llevar a aprender y a repetir conceptos ya prediseñados o preescritos, preelaborados en otros contextos, sino empezar a elaborar nuestro propio contexto, pensamiento teológico en toda la dimensión ministerial en la que nosotros estamos desarrollando. Ustedes van a encontrar el sílabo, obviamente, en su plataforma virtual y me gustaría que usted pueda leerlo detenidamente, subrayarlo si ese fuera el caso, algunos ámbitos importantes del desarrollo teológico que vamos a estar mirando. Vamos a empezar en este estudio teológico correspondiente a la Teología Sistemática 1. Vamos a empezar con algunos temas, ¿sí? Y el primer tema de la unidad número 1 tiene que ver con la evidencia histórica de Jesús. Y dentro de la evidencia histórica de Jesús vamos a desarrollar dos ámbitos importantes. El primero, Jesús y el método de la historia. ¿Cómo entendemos el desarrollo de la historia? ¿Cómo se han dado? Y por lo menos existen 4 ámbitos en los que se ha trabajado el método de la historia. El iluminismo, el deísmo, el racionalismo y el empirismo, desde esas perspectivas filosóficas como tal. Entonces, entender a Jesús desde estos ámbitos es interesante. ¿Por qué? Porque de alguna manera los pensamientos que hemos tenido acerca de Jesús descansan en alguno de estos 4 ámbitos históricos, filosóficos, de iluminismo, deísmo, racionalismo o empirismo, ¿sí? Así que por un lado va esa parte y por el otro lado es importante que nosotros podamos entender y reconocer al Jesús histórico, ¿sí? Y este ámbito del Jesús histórico también descansa en 3 ámbitos fundamentales. El número 1, el final de la primera búsqueda; el número 2, la segunda búsqueda; y el número 3, la tercera búsqueda. Cada una de estas búsquedas tiene objetivos fundamentales sobre el reconocimiento del Jesús histórico. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo lo podemos entender? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos una perspectiva de Jesús, sea desde esta perspectiva un poco filosófica. Si empezamos a filosofar quién es Jesús, estoy seguro que cada uno de nosotros tendríamos diferentes pensamientos. Pero más allá de ello, también entender a un Jesús desde la historia, desde la Biblia, entender a un Jesús desde la promesa, entender a un Jesús desde la promesa venidera, entender a Jesús desde ahora en la historia de hoy en día, desde lo que vivimos, desde lo que pasamos, desde lo que tenemos que enfrentar diariamente, desde las realidades nacionales que cada uno de nosotros tenemos, y ahí está un sinnúmero de situaciones. Desde todos esos ámbitos necesitamos entender quién es Jesús. Así que, mis queridos hermanos,
para esta primera unidad yo les he colocado algunas lecturas en esa misma dirección, algunos trabajos que ustedes tienen que hacer, foros, para ir ampliando un poquito sobre esa perspectiva. La gran pregunta que nosotros necesitamos responder ahora es ¿quién es Jesús? Y esa no es una pregunta únicamente que tiene que responder la iglesia, esa no es una pregunta que solamente tiene la iglesia, sino es una pregunta que tiene el mundo entero, desde sus propios puntos contextuales y vivenciales. Hay una pregunta puntual: ¿quién es Jesús? Y ese Jesús que ellos se preguntan y miran cada uno, el político, el profesional, el que sufre en la calle, mendigando ciertas situaciones, la madre soltera que lucha y brega cada día con su hija, y todos nosotros, desde los propios contextos, estamos en esa gran pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Cómo respondemos frente a ello? ¿Cómo respondemos? Sería bueno de tomar en cuenta estos dos ámbitos: el método de la historia, cómo se hace la historia, y el Jesús de la historia como tal, entendiendo desde estas tres dimensiones, la primera búsqueda, la segunda búsqueda y la tercera búsqueda como tal. Sería importante que podamos nosotros desarrollar este pensamiento de la respuesta: ¿quién es Jesús? Y como iglesia poder responder claramente hacia ese cuestionamiento que hoy en la mayoría de lugares se hace. Que Dios les bendiga. Para mí un gusto el poder compartir con ustedes este tiempo. Bendiciones y nos vemos en la siguiente semana. Que Dios les bendiga.